Hola, ¿cómo están? Lamentablemente el video anterior se eliminó de la plataforma de YouTube, por lo que se ha diseñado un nuevo video. Lastimosamente por temas de tiempo en esta ocasión no podrán usarse las voces reales de las personas que anteriormente aportaron a la realización del video. Además, como no quedó guardado nada de información o contenido para el formato audiovisual, todo se ha tenido que crear desde cero, y debido a eso más los múltiples problemas de tiempo es que se trabajara todo de forma digital y rápida. Espero disfruten del contenido. El día de hoy hablaremos sobre las etapas del desarrollo, desde la etapa prenatal hasta la adolescencia, donde se abarcarán cambios significativos en tres principales dominios, los cuales son físico, cognitivo y psicosocial. Así que empecemos. Hoy te queremos explicar el proceso por el cual el embrión se convierte en un bebé durante estas fases del desarrollo intrauterino o prenatal. Aunque muchas veces se cree que el parto es el inicio del crecimiento, el desarrollo postnatal es solo una continuación natural del que empieza en el útero materno. La fase prenatal consiste en la formación del bebé, es decir, es la etapa en la cual el óvulo y el espermatozoide se unen. Este periodo abarca desde el momento de la concepción hasta las 40 semanas de edad gestacional. Dentro de este proceso, hay una cadena de etapas biológicas que van del óvulo fecundado hasta la formación del feto. A continuación te explicamos en qué consisten cada una de ellas. Periodo preembrionario. La fase germinal o preembrionaria es la más breve de las tres fases, ya que empieza en la fecundación y termina en la segunda semana. En este momento el óvulo fecundado, mejor conocido como cigoto, baja por la trompa de falopio hasta el útero. Ahí es donde se implanta entre el 8º y 10º día de la gestación, y empieza a desarrollarse la placenta. Durante este proceso, el cigoto se autorreplica varias veces, dando lugar al embrión según su grado de gestión. Durante la primera semana el futuro embrión no crece porque se encuentra en la zona pelúcida. Después, ya que esté en el útero, se desarrollará de manera rápida. Etapas del desarrollo prenatal, embrionaria. Después de la semana número 3 de gestación, salen tres estructuras a partir de las cuales se creará el cuerpo del bebé. Específicamente, el ectodermo, el mesodermo y del endodermo. Durante todo el desarrollo prenatal, del ectodermo saldrá el sistema nervioso y la epidermis. A partir del mesodermo aparecerán los huesos, los músculos y el sistema circulatorio. En cuanto a las células del endodermo, se diferenciarán como células del sistema respiratorio y digestivo. El periodo embrionario dura hasta 8 semanas y media de gestación. Poco después de los 2 meses, ya es posible identificar a un futuro bebé. La cabeza, la cara, las extremidades, los sistemas corporales y los órganos internos ya empiezan a desarrollarse en esta etapa. En este periodo, las embarazadas pueden experimentar náuseas, malestar gástrico como acidez, sueño, estreñimiento. Como pueden observar, aquí se plasma una concepción visual la cual deja ver durante el transcurso de las semanas, cómo es que en la etapa prenatal se va dando un desarrollo evolutivo. Fase fetal. En la etapa fetal se fija el desarrollo de las estructuras básicas del cuerpo, desde la 9ª semana hasta el momento del parto. También, el sexo biológico aparece en esta fase mediante la diferenciación progresiva de los órganos sexuales, aunque ya viene determinado desde la fecundación. En este periodo el organismo del feto se prepara para la supervivencia fuera del útero. Además, el sistema inmune se refuerza mediante la obtención de anticuerpos maternos y aparece una capa de grasa en la piel para mantener el cuerpo a una temperatura estable. Se puede atribuir finalmente que, en la etapa prenatal en el desarrollo físico, ocurre la concepción, la dotación genética interactúa con las influencias ambientales desde el inicio. Se forman las estructuras corporales, básicas y los órganos. Comienza el crecimiento del cerebro, además el crecimiento físico es el más rápido de todo el ciclo vital, no obstante la vulnerabilidad por parte de las influencias ambientales es grande. En cuanto al desarrollo cognitivo, las habilidades para aprender,
recordar y responder a los estímulos sensoriales, se está desarrollando. Finalmente, en el desarrollo psicosocial, se encuentra que el feto responde a la voz de la madre y desarrolla una preferencia por ella. Etapas de la primera infancia. Al disertar sobre las etapas de la primera infancia, hacemos alusión al periodo que acontece desde que el niño nace hasta su madurez. Ciertamente, en este ciclo surgen diversos momentos que marcan el ritmo del desarrollo de cada niño y niña, según sus particularidades físicas, psicológicas y sociales. Por lo tanto, no todos los niños son iguales, por esto en esta etapa se deben tener en cuenta sus intereses, necesidades y particularidades. En estas etapas de la primera infancia, debemos comprender el modo de actuar, pensar y sentir de los niños y niñas. Para lo cual, vamos a enumerar las características de cada fase que pasan los pequeños durante su desarrollo, en las etapas de la infancia temprana. Este tiempo concuerda con el ciclo en que los niños asisten a la escuela infantil. Por tal razón, veremos los avances que se presentan en cada una de las áreas del desarrollo. Etapa 0 a 3 años de edad. Área cognitiva. Durante este ciclo el pensamiento de los niños y niñas es egocéntrico, comprenden todo cuanto sucede en su entorno a partir de ellos mismos. Es decir, sienten que son el núcleo de todo lo que acontece a su alrededor. No logran pensar en otras personas ni reconocer los puntos de vista de los demás. En conclusión, se les dificulta tener en cuenta a otros. Criterios. En el mismo rango de edad de 0 a 3 años, se encuentra una característica en el lenguaje. Área del lenguaje, comunicación en forma oral. En esta área, los niños comienzan a apropiarse del lenguaje. Por ejemplo, inicialmente pronuncian o se comunican solo con palabras sueltas, poco a poco va adquiriendo la capacidad de producir frases simples, aunque con equivocaciones. Mientras tanto, dentro del mismo rango de edad en su apartado del área socioemocional, el juego se sigue presentando en paralelo, es decir, juntos, pero no revueltos. A pesar de hallarse en medio de otros niños, ellos prefieren jugar solos, sin relacionarse con los demás ni compartir sus juguetes, muy por el contrario, quitan los juguetes a los otros niños. Sin embargo, al terminar esta fase es donde los pequeños empiezan a compartir sus juguetes con otros, iniciándose de esta manera el proceso de socialización. Finalmente hablaremos del área motora. En esta área es donde se evidencia la capacidad que poseen las niñas y niños de interesarse, reconocer y observar, lo cual se convierte en la base de su aprendizaje. También a nivel físico se dan cambios, solo que no tan rápido como en las otras etapas, sino lentamente. Encontramos entonces para concretar que, en el desarrollo físico todos los sentidos y sistemas corporales funcionan al nacimiento en grados variables. El cerebro aumenta su complejidad y es altamente sensible a la influencia ambiental. El crecimiento físico y el desarrollo de las habilidades motoras son rápidos. En el desarrollo cognoscitivo, las habilidades para aprender y recordar están presentes, incluso en las primeras semanas. El uso de símbolos y la capacidad para resolver problemas se desarrolla al final del segundo año. La comprensión y el uso del lenguaje se desarrollan con rapidez. Y en el desarrollo psicosocial, se forman apegos con los padres y con otros. Se desarrolla la conciencia de sí. Ocurre el cambio de la dependencia a la autonomía. Se incrementa el interés por otros niños. Ahora hablaremos de los cambios en el rango de edad de los 3 a 6 años. Aquí se evidencian avances significativos en cada una de las áreas del desarrollo de los niños. Área cognitiva. En esta etapa, los niños y niñas adquieren la capacidad de atribuir estados mentales, pensamiento, creencias, sentimientos, deseos a otras personas o a sí mismo, por lo tanto, representa un aspecto fundamental y necesario para el desarrollo de las capacidades sociales. Esta adquisición de la teoría de la mente en los niños es relevante en la primera infancia. Tomando en cuenta el rango de edad nuevamente de 3 a 6 años, proseguimos con el área del lenguaje.
Se da un buen manejo y dominio del lenguaje, es decir que se evidencia en forma correcta. Es su herramienta principal de comunicación. Continuando luego con el área socioemocional, a partir del surgimiento de la teoría de la mente se favorece la interacción con los pares. Es decir, se refleja el goce por la compañía de otros niños y niñas con los que se desarrolla y adquiere la habilidad de compartir juegos y logros de manera espontánea. Tienen la capacidad de aceptar tratos y acuerdos cuando se presentan discusiones, discrepancias o conflictos entre pares. En estas etapas de la primera infancia, debemos velar por la atención integral de los niños y niñas. Es decir, promocionar la nutrición, la salud y los ambientes sanos. De igual manera, las prácticas socioculturales y educativas que potencien el progreso integral de los pequeños. Para finalizar la primera infancia en cuanto a la niñez temprana, debemos decir que en el desarrollo físico, el crecimiento es continuo, el aspecto se vuelve más delgado y las proporciones más similares a las adultas. El apetito disminuye y los problemas de sueño son comunes. Aparece la preferencia manual, mejora la fuerza así como las habilidades motrices finas y gruesas. En el desarrollo cognoscitivo, el pensamiento es algo egocéntrico pero crece la comprensión de las perspectivas de otras personas. La inmadurez cognoscitiva conduce a algunas ideas ilógicas acerca del mundo. La memoria y el lenguaje mejoran. La inteligencia se vuelve más predecible. Y en el desarrollo psicosocial, crece el autoconcepto y comprensión de las emociones, la autoestima es global. Se incrementa la independencia, la iniciativa, el autocontrol y el autocuidado. Se desarrolla la identidad de género. El juego se hace más imaginativo, más elaborado y más social. Son comunes las conductas altruistas, la agresión y temor. La familia sigue siendo el centro de la vida social, pero otros niños se vuelven más importantes. Ahora continuamos con la etapa de la segunda infancia. Es la última etapa antes de dar paso a la adolescencia. Es importante que sepamos en qué momento evolutivo están los niños para saber cómo piensan, cómo sienten y qué es lo que podemos esperar de ellos. Solo de este modo podremos comprenderles y ayudarles en caso que sea necesario. De esta forma lograremos no desesperarnos ante ciertas conductas o ante ciertas respuestas que puede que en principio no entendamos. Los niños de esta edad son inagotables, deseosos de aprender por sí mismos y con ganas de participar en las tareas de casa ayudando en todo lo que puedan. Pero a pesar de su gran energía y vitalidad, entramos de igual manera en una etapa de más tranquilidad. A esta edad, las niñas son mucho más maduras que los niños. Dedican casi el mismo tiempo a hablar que a jugar. Se fijan mucho en la ropa que visten, aparece la amiga íntima. Los niños son diferentes, corren sin parar, hacen rabiar a los grupos de niñas y en el juego prefieren los grupos pequeños que a las parejas. Se compara constantemente con los demás para autoanalizarse y valorar su aceptación social. Se va configurando su personalidad. Ya se van viendo con claridad sus cualidades y actitudes. La autoridad de los padres deja su protagonismo para dejar espacio a la propia autoridad interna del niño que cada vez le irá guiando más en sus acciones. Necesita decidir por sí mismo cómo actuar. No le gusta que el padre reaccione con autoridad excesiva, aplicando la ley del más fuerte. Muestra entusiasmo por las cosas y una gran cantidad de energía física, lo cual hace aconsejar la práctica de algún deporte que facilitará la descarga y el autodominio. En esta etapa se presencia un rango de edad de 6 a 11 años. En el área cognitiva, su capacidad para pensar en términos abstractos y matemáticos se desarrolla mucho mejor, pero no llega a su máximo. Además preguntan constantemente deseosos de saber y conocer todo cuanto puedan. Les entusiasma hablar con los adultos. Les divierten las adivinanzas, chistes y juegos complejos de palabras. Les gusta que les respondan con respuestas claras, prácticas y sin salirse de la tangente. Es como lo que hacemos a veces los adultos cuando no sabemos qué responder.
No obstante, entienden el argumento de bastantes cuentos sencillos, aunque también en su personalidad. Entre los 7 y 8 años están en trance de elaborar el sentido que tiene de sí mismo, pero con mejor práctica. Quiere decir que se está definiendo como un ser individual y distinto entre los demás, logrando destacarse. En cuanto a su aspecto físico, logra deslumbrarse más el desarrollo en el género femenino, ya que ellas son más sensibles a la forma en cómo son percibidas, llegando inclusive a temer por su identidad. Ya en los rasgos propios, los niños empiezan a ser conscientes por primera vez de que llevan algún elemento fuera de lo cotidiano, como gafas, o se dan cuenta que son zurdos, o altos, torpes y demás. Y el niño vive una etapa de reflexión en la que va a poner en orden sus impresiones y pensamientos. De igual forma en esta edad, es remarcable su afán de participar y disfrutar de la vida, aunque situado ya en un nivel de madurez bastante superior. En esta etapa de 6 a 11 años, en cuanto a su área de lenguaje, a medida que el niño crece va mejorando el uso del lenguaje y de la misma forma la comunicación, logrando tener un vocabulario amplio y enorme, dominando unas 2.500 palabras y teniendo su contextualización más presente, es decir que los niños a esta edad tienen un pleno dominio del repertorio fonético. Son capaces de detallar sus emociones, también sus necesidades personales y deseos. Y obviamente, intentan satisfacerlos. Aunque también son capaces de decir informaciones completas, personales. Ya en su forma de hablar llegan a tener una similitud con la de un adulto combinando frases y respondiendo de forma ajustada a las preguntas que les formulamos. En el lenguaje logran adoptar una forma interna y abreviada entre los 6 y demás años. En este proceso de internalización las palabras y las frases se esquematizan cada vez más, y el niño va abandonando la actividad verbal que lo acompañó en sus inicios cuando jugaba y accionaba los primeros años de aprendizaje lingüístico. A los 7 años el niño entra en el estado que Piaget denominó como operaciones concretas. Piaget llama operaciones a las transformaciones mentales basadas en las reglas de la lógica. El niño poco a poco se va haciendo más lógico, sin embargo, inicialmente solo puede aplicar su capacidad de razonar problemas que hagan referencia a objetos concretos. Además, la relación entre lenguaje y pensamiento es un tema controvertido. Mientras unos investigadores sostienen que el desarrollo intelectual del ser humano dependen de su evolución lingüística y en consecuencia hay algunos otros que contraponen esta teoría como Piaget y sus seguidores. De igual forma en el periodo de las operaciones concretas los niños aprenden a realizar procesos lógicos elementales, indispensables como punto de partida para ir desarrollando gradualmente la capacidad de elaborar estructuras lógicas más generales. En cuanto a su área motora, es a partir de esta etapa, cuando el niño es capaz de aprovechar las nuevas formas de control de su cuerpo. La maduración casi definitiva del sistema nervioso permite al niño realizar más movimientos. Igualmente muestran mayor coordinación y control en sus movimientos corporales. Pueden saltar en un solo pie, logrando mantener el equilibrio, cosa que en su etapa anterior apenas llevaba una concepción. También puede conservar el equilibrio sobre las puntas de los pies por varios minutos. Y finalmente su coordinación mejora hasta tal punto que es el momento de aprender a nadar, patinar e ir en bicicleta y practicar deportes. Otros aspectos que realiza son luchar entre otros niños, montar bicicleta, perseguir y jugar a ser perseguido, trepar árboles, montar patineta, practicar natación, correr y saltar en pequeñas alturas. Ya en su área socioemocional, la imagen que tienen de sí mismos adquiere mucha importancia y trata de ganar amistad de quienes considera importantes. El círculo social de iguales configuran su identidad y se empiezan a quebrantar las normas familiares. Esta etapa también es de madurez personal y de consolidación de múltiples habilidades, logrando tener una actitud más reflexiva ante los padres y sus responsabilidades escolares y con sus compañeros de juego. No obstante llega a tener una actitud más propia de un adolescente,
Es independiente y perseverante. Y es muy severo consigo mismo teniendo capacidad autocrítica. Otros aspectos y detalles a tener en cuenta son, que en esta etapa se avergüenzan de sus errores y temores, los varones tienen vergüenza de que los vean llorar. Les importa mucho la opinión de sus madres y amigos. Aunque no les importa preguntar cómo han de hacer algo que no saben, pero se cuidarán, al mismo tiempo de ser la burla entre sus compañeros. Concluimos esta etapa diciendo que en el desarrollo físico, el crecimiento se hace más lento, pero mejoran su fuerza y las habilidades atléticas. Las enfermedades respiratorias son comunes, pero la salud por lo general es mejor que en cualquier otro momento del ciclo vital. En cuanto a su desarrollo cognitivo, disminuyen el egocentrismo. Los niños empiezan a pensar de manera lógica pero concreta. Aumentan la memoria y las habilidades lingüísticas. Las ganancias cognitivas permiten a los niños beneficiarse de la escolaridad formal. Algunos niños muestran fortalezas y necesidades especiales de educación. En el desarrollo psicosocial, el autoconcepto se vuelve más complejo, afectando la autoestima. La corregulación refleja el cambio gradual en el control de los padres al niño. Los compañeros adquieren importancia central. Etapa de la adolescencia. Es una etapa de la vida que usualmente inicia entre los 11 y 15 años. En ella, hombres y mujeres experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia empieza con la pubertad y termina cuando los cambios se estabilizan alrededor de los 19 o 20 años. Es importante mencionar que los cambios no se dan al mismo tiempo en todos los adolescentes. En las niñas empiezan a ser perceptibles entre los 11 y 15 años y en los niños, aproximadamente entre los 11, 12 y 14 años. La adolescencia y las etapas del desarrollo humano nunca deben ser vistas como una enfermedad, un problema o una etapa crítica. Sin embargo, si un adolescente no ha empezado su etapa de desarrollo a los 15 años, es conveniente buscar la asesoría de un profesional de la salud. Etapa de los 11 a 20 años de edad. Cambios físicos de las mujeres en la adolescencia, crecimiento de las mamas y ensanchamiento de caderas. Cambios en la vagina, el útero y los ovarios. Inicio de la menstruación y la fertilidad. Cambio en la forma pélvica, redistribución de la grasa corporal. Crecimiento de vello púbico y axilar. Aumento de estatura. Olor corporal fuerte, cambios en la piel y acné. Cambios físicos de los hombres en la adolescencia, desarrollo de la musculatura. Crecimiento de los testículos, y alargamiento del pene. Crecimiento del vello corporal, púbico, axilar, bigote, barba. Aparecen las primeras erecciones y la primera eyaculación. Empiezan las eyaculaciones nocturnas, poluciones. Crece en el cuello una protuberancia conocida como la manzana de Adán. Aumento de estatura. La voz cambia y se hace más gruesa. Aumento de sudoración, olor corporal fuerte y acné. Podemos apreciar en el siguiente apartado visual cómo o cuáles son las zonas con cambios físicamente observables. Seguimos con el rango de edad de 11 a 20 años aproximadamente y continuamos con los cambios cognitivos. El o la adolescente puede volverse agresivo, rebelde, aislado e inestable. Experimentan cambios en los estados de ánimo, de repente sienten depresiones o rabia y luego felicidad. Crece la necesidad de sentirse admirado y valorado en los grupos a los cuales pertenecen. Empiezan a cuestionar las órdenes de sus padres, buscan libertad e independencia para escoger a sus amigos, amigas o pareja. Se sienten presionados a tomar decisiones con las que no están de acuerdo. Empiezan a sentir atracción erótico-afectiva por otras personas y a tener amores platónicos. A continuación se comentan los cambios de este periodo. Maduración tardía de la corteza frontal, control de impulsividad. Aumento del egocentrismo, fábula personal, audiencia imaginaria,
Sentimiento de invulnerabilidad. Construcción de la identidad, periodo de búsqueda, prueba de roles. Orientación al grupo de iguales, presión grupal. Ahora abarcaremos los cambios psicosociales de esta etapa. Inicialmente mencionaremos los cambios psicosociales desde los 11 a los 14 años, dependencia e independencia. Hay un mayor recelo y menor interés por los padres. Hay un vacío emocional y humor variable, preocupación por el aspecto corporal. Surge inseguridad respecto a la apariencia y atractivo. Se genera un interés creciente sobre la sexualidad, integración en el grupo de amigos. Inician la amistad y las relaciones fuertemente emocionales. Inicia contacto con el sexo opuesto, desarrollo de la identidad. El razonamiento abstracto se incrementa, se implementan objetivos y vocaciones irreales. Existe una necesidad de mayor intimidad, dificultad en el control de impulsos y pruebas de autoridad. Cambios psicosociales desde los 15 a 17 años. Dependencia e independencia. Se generan más conflictos con los padres. En la preocupación por el aspecto corporal. Hay una mayor aceptación por el cuerpo. Pero de igual forma hay una preocupación por su apariencia externa. En cuanto a la integración en el grupo de amigos, hay una intensa integración. Valores, reglas y modas de los amigos. Hay interés por los clubs, deportes y pandillas. En el desarrollo de la identidad, hay mayor empatía, aumento de la capacidad intelectual y creatividad. También vocación más realista, sentimientos de omnipotencia e inmortalidad, aludiendo a los comportamientos arriesgados. Cambios psicosociales desde los 18 a 20 años. Dependencia e independencia. Comienza una creciente integración. Independencia. Y regreso a los padres. Preocupación por el aspecto corporal. Desaparecen las preocupaciones debido a que hay una aceptación más sólida. Integración en el grupo de amigos. Los valores de los amigos pierden importancia. Empieza la relación con otra persona y se inicia una mayor compresión. En el desarrollo de la identidad, está la conciencia racional y realista. Compromiso. Objetivos vocacionales prácticos. Concreción de valores morales, religiosos y sexuales. Cambios conductuales en el adolescente. Cambios psicológicos del adolescente. Invencibilidad, egocentrismo, audiencia imaginaria, iniciación de pensamiento formal y apoyo en el grupo. Conductas del adolescente. Rebeldía, timidez y aislamiento. Conducta social. Relaciones interpersonales. Y finalmente conducta sexual. Ya finalizando completamente el tema y el video, hablaremos lo más importante en el desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial. Desarrollo físico. El crecimiento físico y otros cambios son rápidos y profundos. Ocurre la madurez reproductiva. Los principales riesgos para la salud surgen de problemas conductuales, como los trastornos alimentarios y el consumo de drogas. Desarrollo cognoscitivo se desarrolla la habilidad para pensar de manera abstracta y de usar el razonamiento científico. El pensamiento inmaduro persiste en algunas actitudes y conductas. La educación se concreta en la preparación para la universidad y la vocación. Desarrollo psicosocial. Se vuelve central la búsqueda de la identidad, incluyendo la identidad sexual. Las relaciones con los padres por lo general son buenas. El grupo de compañeros ayuda a desarrollar y probar el autoconcepto, pero también pueden ejercer una influencia antisocial.